Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en Informa.es o en el 900 176 076. En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, hoy comenzamos nuestro programa de una manera muy especial. Alteraremos un poco el formato porque en este mismo instante están volando, creo que están volando. Hasta Panamá, no, o es hasta Panamá. Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, muy buenos días, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, estamos volando a Panamá, ahora mismo. ¿Estáis volando a Panamá, Mónica? ¿Cómo estás? A Ciudad de Panamá, efectivamente. Y ahora contaremos por qué, claro. Oye, porque básicamente os estáis dirigiendo, hay quien sabe ya obviamente que a veces los programas los preparamos un poco antes. Este es uno de ellos porque os estáis dirigiendo en este momento hacia, ya lo comentamos, nuestro pasado Cyber After Work, hacia esas jornadas STIC, capítulo Panamá en este caso, y que son esa continuación iberoamericana de las jornadas STIC en las que nosotros participamos con mucho honor todos los noviembres, diciembres de cada año en Kinépolis, invitados por el Centro Criptológico Nacional y el Mando Conjunto del Ciberespacio, que es, digamos, la representación del Ministerio de Defensa sobre pues todos esos escenarios de ciberdefensa en clave nacional, ¿no? En clave de estrategia nacional, y que, como decimos, siempre tiene un capítulo iberoamericano. Y yo creo que siempre viene bien recordar por qué el Centro Criptológico Nacional incide mucho en que Iberoamérica, en la estrategia de ciberseguridad de Iberoamérica, también esté presente pues en sus desarrollos, en el conocimiento, en pues un poco en la primera línea, ¿no?, de defensa en la que se van a convertir ahora mismo la ciberseguridad para las naciones. Mónica, háblanos un poco, Pablo, porque los dos vais a participar, contándonos un poquito qué es lo que se prevé y por qué este interés iberoamericano de todos los años. Efectivamente, pues como dices, es un evento que se lleva realizando ya desde hace años, son las quintas jornadas STIC y también Congreso RootedCon desde hace algunas ediciones. De esto nos cuenta más Pablo y fijaos, el lema de este año es el compromiso internacional por la ciberseguridad global y cada año tiene un lema similar que al final lo que quiere decir es que juntos, unidos, entre todos los países, expertos internacionales de diversos ámbitos, están aunando esos conocimientos, lo están exponiendo y lo están compartiendo para al final definir qué es la ciberseguridad global, ¿no? Y durante estas ediciones pasadas lo que se ha visto es que los retos son comunes, da igual a qué lado del Atlántico estemos, y las soluciones pasan por compartir esa información, por estar cada vez más coordinados, porque lo que está pasando en un lugar puede pasar en el otro al segundo, al instante, y al final poder saber cómo se están solucionando y cómo se están aplicando las soluciones en un lugar nos ayuda al resto, y por eso es tan importante compartir toda esta información. Pablo, tú vas a dar charla también allí, ¿no? Yo voy a dar talleres, sí, voy a estar allí con el Congreso RootedCon, de la mano también de las jornadas STIC CCN, que van hermanados aquí en LATAM. Y como bien dice Mónica, al final de lo que se trata es de compartir. Una de las cosas, por ejemplo, que nosotros en el servicio Web Protection siempre hacemos es que los dominios que están bajo nuestro paraguas, en cuanto ven un ataque, se protegen todos automáticamente contra ese ataque. Entonces, en esa parte de compartir, como bien decía Mónica, las amenazas son globales, las amenazas están en todo el mundo y afectan a todos los países. Pues hay esa cooperación y ese compartir información de ataques, información de qué es lo que está pasando en el escenario de defensa, pues nos hacen más fuertes a todos porque en cuanto uno lo ve, lo comparte y permite la defensa de todos y que los malos no tengan muchas veces esa suerte o esa capacidad de ataque. Oye, ¿os atreveríais, Pablo, Mónica, ya que hemos internacionalizado el concepto de la ciberseguridad, en hacer una especie como de descriptor de cómo se vive la ciberseguridad en los grandes polos de influencia del planeta? Y los voy a dividir en 5 nomás. Rusia, China, por un lado, Europa, por otro, Iberoamérica, por otro,
continente africano por otro y Estados Unidos directamente. Esa es un poco mi polarización. ¿Os atreveríais a definir cómo se vive? Porque claro, da la sensación, cuando muchas veces hablamos sobre geoestrategia y ciberseguridad, que los estados patrocinadores vienen de Oriente, ya los he mencionado, que Iberoamérica está muy hermanada, pues un poco en esas estrategias, principalmente con España, y al final España pues tiene una política común, ¿no?, en materia de ciberdefensa con Europa. Que Estados Unidos va por libre, y yo no sé si en el marco de la OTAN, ahora tan, digamos, debatida entre las relaciones transatlánticas, también tiene una estrategia individual, y también podría ser un estado, digamos, ofensivo, ¿no? Y luego África, claro, como el continente africano para muchos está con la luz apagada, literalmente, pues no sé si el mundo de la ciber se concibe siendo el continente que mayor población mundial va a tener, una población conectada, sin lugar a dudas, porque conexión tienen. ¿Qué os parece? ¿Os atrevéis a decir un poco cómo definir esos grandes polos de globales en materia de ciberseguridad? Porque al final es un poco de lo que se va a hablar, de las relaciones ciberestratégicas en el mundo. A ver, ¿quién se atreve? Pablo, Mónica. Ujú. Sí, desde luego es muy Pues interesante. Venga, Pablo, comienza. no, Eso, si lo venga, a hacemos ver los quién, dos. Yo creo, empieza con el marrón. yo creo que podemos alternar entre continentes, entre cada uno. Yo al final, fíjate, voy a empezar por África, como decías, Edu, ¿vale? Por ser un poco, yo creo, como dices, el de la luz apagada, pero yo creo que no tan apagada, ¿vale? O sea, poco a poco África está subiendo en la parte tecnológica, tiene gente conectada. Y, y desde ahí, en bastantes ocasiones, se ven que muchas de las ciberestafas y muchos de los problemas que sufrimos en el mundo occidental, sobre todo relacionado con estafas, phishing, fraudes y evidentemente también algo de ataques automatizados, pero no del nivel de otros que suelen ser nuestros adversarios, se ve bastante movimiento en este sentido, ¿vale? Yo creo que aquí un poco la cooperación internacional y el poder perseguir a esta parte de defraudadores que quizás son lo que más afecta a nuestros oyentes, porque al final son las estafas que le llega a la gente, pero no son esos ataques de alto nivel a empresas quizás. Entonces yo ahí en el mundo africano pondría eso y que evolucionará a tener cada vez más conectividad y que probablemente pues desde ahí puedan ser un proxy para otros actores. Pues no está mal porque, como decimos, va creciendo en silencio y es un proxy, como dice Pablo, para otros actores. Venga, Mónica, elige zona geográfica. Vamos a ver. Podemos mencionar, estando aquí en Europa, que luego lo compararemos con el resto, como decías, por ejemplo, Rusia o China, que son más controlados, digamos, por los estados. En Europa está, lógicamente, un modelo basado en las empresas, en las instituciones, con mucha cooperación internacional, y yo diría que si algo le caracteriza son las normativas, ¿no? Está muy enfocado en la protección de los derechos, por ejemplo, el GDPR, la privacidad, con muchas normativas. En Estados Unidos probablemente también hay muchas normativas, pero quizás en Europa más avanzadas, ¿no? Con NIS, con DORA, está muy centrado en proteger distintos sectores, por verticales. Muy enfocado también cada vez más en la colaboración público-privada, en la resiliencia, ¿no? Y con mucho interés, lógicamente, por la soberanía tecnológica europea, que es algo que se lleva intentando mucho tiempo y que, bueno, no está a la altura, desde luego, de Estados Unidos y es una tendencia que seguiremos viendo, desde luego. Yo creo que está muy bien Mm. definido, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, Europa es normativa y está muy bien, ¿no? Ujú. Porque está ordenada, está muy controlada y creo que esa exigencia, esa normativa, bueno, pues a veces da como resultado tapones que se unen a las botellas, pero también da resultado a protocolos, ¿no?, de actuación y protección que creo que crean una cultura de ciberseguridad muy importante y hoy podemos decir que esa cultura de ciberseguridad pues obliga, y lo hemos conocido, ¿no?, las directivas, ¿no?, la NIS 2, cómo obliga a todas las empresas a ponerse las pilas en materia de ciberseguridad, ¿no? Es decir, que esto Ujú. ya no se trata de cuestiones de carácter burocrático, ¿no? Pues para la factura electrónica, ¿no? Que de alguna forma todo quede, pues un poquito se luche contra el fraude. No, no, es que aquí estamos hablando de un desafío muchísimo mayor que el fraude, ¿no? Que es la propia estabilidad de las sociedades
a través del normal funcionamiento de sus agentes, como son las empresas. Y una empresa pues no cumple, y una empresa que además depende de otra empresa como proveedora o como cadena de suministros todavía más importante, más de sectores críticos, se ve afectada, pues yo creo que es una de las buenas cosas que nos trae Europa, que siempre, como decimos, pues nos mueve entre no las luces y las sombras, sino entre la decepción, y yo creo que el aplauso. A ver, Estados Unidos, Pablo. Se están quedando para el Pues final. se están quedando para el Se están final los quedando más para el divertidos. final. Exactamente, Sí. venga. Bueno, a ver, yo coincido 100% con Mónica con lo que ha dicho de la normativa y muchas veces, yo creo que a veces hasta es una cantidad de normativa, yo creo que es abrumadora. En Estados Unidos yo creo que no tienen ese nivel, evidentemente, de normativa y es lo que les permite tener, pues yo creo, un ecosistema mucho más vivo, un ecosistema de empresas y de negocio y de generar soluciones de seguridad. Yo creo que tradicionalmente ha sido el mercado, junto con Israel, de los fabricantes del sector de la ciberseguridad. Y a su vez también, pues oye, son, como bien has dicho, yo creo que van un poquito, pues para eso son la potencia predominante en el mundo e intentan establecer un poco su agenda. Y hemos tenido grandes ejemplos pues, oye, la capacidad y la cantidad de herramientas que son capaces de desarrollar, pues como la NSA o agencias que tienen, ¿vale? En ese sentido, y hemos visto programas en los cuales las propias compañías tecnológicas y los gigantes tecnológicos de Estados Unidos colaboran con Estados Unidos, también basado en la Patriot Act y en la normativa que ellos tienen. Y herramientas y exploits, pues como pueda ser Eternal Blue, que salió hace ya 10 años, pero que fue el precursor de WannaCry, que todo el mundo ya se acordará o recuerda los vestigios de WannaCry. Y lo que demuestra es la capacidad que siempre han tenido en materia tecnológica los Estados Unidos. Yo creo que son el player número uno en cuanto a tanto desarrollo de medidas defensivas como desarrollo de medidas ofensivas. Y los que han hecho, junto de la mano de sus socios israelíes, las operaciones más sonadas dentro del mundo cibernético, como también pueda ser el caso de Stuxnet. Eh, Quizás menos conocidos, pues estos actores que nos estamos dejando para el final, pero que yo creo que Estados Unidos para mí es el líder tanto en tecnología defensiva como ofensiva. Yo creo que sería su titular. Sí, esto es como un poco, estaba recordando, ¿no? Las películas de Hollywood, donde siempre los malos eran los rusos, ¿no? Y los buenos los estadounidenses, ¿no? Y de alguna forma, pues esto parece que se mantiene en el colectivo, pero bueno, no hay que olvidar la capacidad ofensiva de los países, ¿no? De alguna forma parece que siempre se están defendiendo de los buenos de los malos, y aquí ni se sabe quiénes son los buenos ni se sabe quiénes son los malos. Yo creo que es cierto que, por supuesto, que hay países que tienen un mayor control, un nivel menor de ejercicio democrático, y a eso se les presupone que los estados, ¿no? Son los que de alguna forma pues tratan un poco de protegerse o desestabilizar aquellos estados democráticos que pueden hacer mella en la ciudadanía de esos estados no democráticos. Entonces, si os parece, como poco podemos decir de Rusia y de China, poco podemos decir salvo la descripción de los regímenes de gobierno, y un poco en consecuencia, pues cuál es la forma en la que entiendo que se entiende el tratamiento de la información, el manejo de las herramientas ofensivas, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Sí, A ver, estamos hablando de... No, Pablo, otra vez. no, no, perdona, yo ahora te dejo que entres con los dos y si quieres lo repartimos, pero le iba a puntualizar a Edu que precisamente, aun siendo una democracia, Estados Unidos ha sido el que más escándalos ha tenido precisamente por no respetar sus Sí, es leyes, incluso cierto. con sus propios ciudadanos. Ujú. Vale, Así es. entonces te comunica ahora que vayas con el país que quieras, Rusia o China. Sí, totalmente, Pablo. Nos podía hacer un mejor análisis en el caso estadounidense, que además pues siempre ha sido históricamente una referencia en temas tecnológicos, de innovación. ¿Y qué ocurre? Pues que ya sabemos que desde hace unos años China está adelantando, no sabemos si por la izquierda o por la derecha, y en el ámbito de la ciberseguridad, pues como estabais diciendo, es que es un modelo distinto, ¿no? No podemos compararlo ni con Europa ni con Estados Unidos porque es distinto, ¿no? Está mucho más vinculado a la estructura política, ¿no? Como una parte de su seguridad nacional, y es distinto todo el tema de legislación, por supuesto, en materia de ciberseguridad, de vigilancia, como hemos comentado tantas veces, ¿no? Con su
propio ecosistema digital, por así decirlo, ¿no? Está más cerrado al exterior, no forma parte del resto de Occidente, que utilizamos otro tipo de aplicaciones que están más vinculadas sobre todo con Estados Unidos. Allí pues tienen sus propias plataformas, ¿no? Tan vinculadas también con el gobierno. Estamos hablando de WeChat, de Alibaba o del propio TikTok, ¿no? Que tanta polémica ha tenido también con Estados Unidos. Y de lo que no hay duda es de la gran cantidad de inversión que hacen en tecnología, ¿no? Ya sea en ciberseguridad, en redes 5G, que también ha sido uno de los pioneros, y en inteligencia artificial lo estamos viendo ahora con DeepSeek, el revuelo que hubo y que probablemente seguiremos viendo los próximos meses y años, ¿no? Esa diferencia, ¿no? de desarrollo e innovación entre China y Estados Unidos, que están más a la par, y el resto del mundo, que la verdad es que están bastante más a la cola respecto a ellos. No sé qué opináis. Pablo. Yo, pues no puedo estar más de acuerdo con todo lo que estás mencionando, Mónica. Al final, China yo creo que es ese gran potencia emergente que ha hecho grandes inversiones y además, como bien decías, se está adelantando no sé por la derecha o por la izquierda, pero a nivel de patentes ya ha adelantado muy de lejos a toda la Unión Europea y con Estados Unidos también. Y eso se ve reflejado, pues como bien decías, en el 5G. No nos olvidemos del gran firewall chino, que es otra de las cosas también que ellos tienen. Evidentemente no son una democracia y el tema de las comunicaciones lo tienen muy inspeccionado. Y en cuanto a China, quería acordarme también. Es que ya como voy peinando canas me acuerdo de ataques de hace mucho tiempo, pero aún así acordarnos de la operación Aurora, que fue la que hizo que Google saliera de China y dejara de servir el contenido desde China, porque fueron objeto de un ataque precisamente muy sofisticado de los grupos chinos que pudieron penetrar en las infraestructuras de Google. Y entonces, bueno, pues eso es China. Rusia, yo creo que tiene también una parte muy puntera en cuanto a la parte ofensiva, pero eh, en este caso se ve bastante también la colaboración con el Estado. O sea, se ve mucho en malware o en virus informáticos que hacen, que nos llegan o que atacan a la parte occidental, cómo están preparados para que si el ordenador al que infectan tiene el teclado en ruso o en eslavo o en alguno de los países cercanos a la órbita soviética, se desactiven y no funcionen. Entonces, eso da un poco a sospechar, pues, o a pensar a las claras que hay un apoyo por parte del gobierno hacia determinados grupos. Y además que se ha visto en el conflicto entre Rusia y Ucrania cómo determinados grupos que normalmente antes estaban actuando juntos, pues han tenido sus fricciones, han saltado cada uno por su bando y y han estado pues a la gresca. Pero en general la parte rusa también ha sido tradicionalmente la más puntera en cuanto a ataques y estafas, ¿vale? Y donde quizás siempre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han tenido más dificultades para poder llegar a tocar a los atacantes. Mm. Oye, y por una última cosa, ya que estábamos en plena geoestrategia y lo enmarcamos básicamente pues en ese diálogo internacional, ¿no? Que surge siempre a raíz de las jornadas STIC capítulo Panamá y también de la RUTE, ¿no? Que se suma a ese capítulo internacional y al final organizado por el Centro Criptológico Nacional, entidad dependiente del Centro Nacional de Inteligencia, mando conjunto del ciberespacio. Estamos hablando del Ministerio de Defensa, es decir, estamos hablando de geoestrategia. ¿Cuáles son esos ataques que se producen entre estados? Tirar sistemas críticos, robar información, porque claro, no hablamos de ransomware ni de phishing por parte de estados, o sí, aparte de las campañas de desinformación, que aunque hay quien no las enmarque dentro del mundo de la ciberseguridad, el canal digital, ¿no? Es el canal más apropiado para hacer campañas de desinformación y desestabilizar sociedades. ¿Qué herramientas son las que usan de ataque? ¿O qué es cómo atacan y qué pretenden cuando se ataca? Pablo. Pues aquí, a ver, al final en Latinoamérica, al final el apoyo es tanto español por los lazos que nos unen con Latinoamérica, como por parte de Estados Unidos en ese apoyo a la defensa. Que si se producen ataques, principalmente lo que se produce es filtración de información. O sea, se suele buscar mucha información sensible, sobre todo de grandes compañías. Al final, pues,
Sabes que las grandes compañías licitan proyectos muy grandes y entonces pues es interesante, además proyectos estratégicos, bueno, ya que estamos hablando de geoestrategia, y ahí pues cada país le interesa que gane su consorcio, su grupo de empresas o la empresa en ese tipo de obras. Y ahí entonces la fuga de información o el conseguir sacar información de estas grandes corporaciones es quizás lo que más se ve. Luego, evidentemente, pues los ataques de ransom a la parte pública, que hemos tenido bastantes en la parte de Latinoamérica y que han hecho pues sufrir bastante a países. No me acuerdo incluso Costa Rica, que sufrieron unos ataques de ransomware muy fuertes en la parte pública. Y cómo pues también en la parte de estafas yo creo que no su foco no está tanto en Latinoamérica como sí que está en Europa cuando hacen los ataques. Mónica, tu reflexión. Sí, efectivamente, como bien está diciendo Pablo, son al final, digamos, retos comunes, ¿no? Y si echo la vista atrás, ¿no? En las jornadas STIC de Iberoamérica, cuando los ponentes, los diferentes expertos internacionales explican cuáles son esas principales amenazas en su país, realmente sí que podemos tener un denominador común, ¿no? De cuáles son esas amenazas más comunes que afectan a la región. No sé si tanto ataques entre países, que en ocasiones puede ser, pero desde luego tantas veces hemos hablado del ransomware y yo creo que sigue siendo una de las amenazas más significativas en todo el mundo, pero desde luego también en Iberoamérica y en España, y se repite constantemente. Es uno de los temas que siempre va a estar presente. El phishing y la suplantación de identidad y esos ataques a infraestructuras críticas que comentamos en el anterior programa, que también están siendo tendencia y un problema mayor en todo el mundo, ¿no? Redes eléctricas, sistemas de transporte, servicios de salud, que ya comentamos, son objeto de esos ataques de ciberseguridad, y desde luego que entre países, si quieres generar una disrupción, es uno de los principales que se utilizan y que probablemente seguiremos viendo más en el futuro. Bueno, pues parece una contradicción, ¿no? Que en el mundo de la ciberseguridad estemos ya hablando de un grado de sofisticación tal, de estrategias de defensa, de una otra dimensión, ¿no? La guerra híbrida a la que muchas veces hemos hecho referencia, ¿no? Y luego, por otro lado, que tengamos que seguir hablando de contraseñas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, la que ponemos de uso doméstico y que también está en el espectro de la ciberseguridad. Por eso tenemos que saltar de lo sofisticado a lo mundano en el mundo de la ciberseguridad. Y por eso no está de más, como siempre hacemos, recordar el tema de las contraseñas. Esto es lo que hablamos con nuestros amigos de Panda. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Bueno, pues lo decíamos, las contraseñas. Pablo, Mónica, parece mentira que todavía a estas alturas en las que hablamos de ciberdefensa, de estrategia, de ataques patrocinados por estados, pues tengamos que seguir recordando el tema de las contraseñas, ¿no? Que es uno de los aspectos, yo creo que es la primera línea de defensa de las personas, ¿no? Y que parece que no somos conscientes, ¿eh? Vamos tomando conciencia con respecto a otras cosas. Oye, cuidado con el phishing, oye, cuidado, no pinches ese enlace, pero la contraseña sigue siendo una de las asignaturas pendientes, ¿no? Aunque, hombre, mejoramos, pero sigue siendo una asignatura pendiente, ¿no? Mónica, ¿qué te parece? Toda la razón, no has podido describir mejor, que con todos los avances que estamos teniendo, inteligencia artificial, etcétera, al final dependemos de ese usuario y de esa contraseña, ¿no? Y todos los años, además, que se lanzan estos informes de cuáles son las contraseñas más usadas y siguen siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, contraseña, password, etcétera, ¿no? Entonces, seguimos dependiendo de las contraseñas incluso para entrar a los servicios y a las aplicaciones de inteligencia artificial. Seguiremos utilizando contraseñas por ahora hasta que sigan evolucionando los métodos biométricos, pero por ahora es lo que tenemos, ¿no? Por eso es tan importante que sigamos cuidando esas contraseñas y que sigamos cuidando esos métodos de seguridad adicionales como el segundo factor de autenticación o múltiples factores de autenticación, donde ahí sí que metemos segundas claves, SMS o factores biométricos, que es una de las claves de verdad más importantes. Hombre, la verdad es que eso que dices, Mónica, por fortuna es algo que ya se va viendo con más frecuencia y algo a lo que nos hemos acostumbrado. Ese segundo factor de autenticación, ¿no? Pues o bien ahora pon tu cara o ahora pon la clave que te acaba de llegar a un sitio específico, etcétera, etcétera. Pero al final, como siempre habéis dicho, Pablo,
los ciberdelincuentes son muy listos, ¿no? Y yo no sé si este segundo factor nos tiene que llevar necesariamente a un tercer factor de autenticación, o cómo está la cosa. A ver, no, yo con 2 factores normalmente en casi todos los sitios es más que suficiente. Ojo, y que si empezamos a poner cada vez más factores, le hacemos más difícil la vida a los usuarios y eso no puede ser. De hecho, principalmente uno de los problemas con las contraseñas es eso, o sea, es que a algunos usuarios les resulta difícil recordarlas. Entonces, bueno, pues sin darte, más que darte un pequeño pincelada. El otro día estaba en una tienda que estaba mirándome a ver si las zapatillas tenían o no la talla y la contraseña era todo unos del usuario que me entraron ganas de decirle, pero tío, no pongas eso. ¿Y qué se puede hacer? Pues a ver, en esta parte, los segundos factores de autenticación, políticas de contraseñas, que en todas las políticas de seguridad de las organizaciones viene definido, oye, una política de contraseña con tanta tamaño, variación de caracteres, números, etcétera. Y, por supuesto, la formación a los usuarios. Al final, los usuarios tienen que ser conscientes de cuál es el riesgo de que su contraseña sea todo unos, o sea, 1, 2, 3, 4, como ha dicho Mónica, y las implicaciones que tiene, pues que con su usuario alguien haga cosas en los sistemas informáticos de la compañía. Yo creo que es muy importante. Yo entiendo que da mucha pereza, ¿verdad? Que son muchas las contraseñas, que ya ni nos acordamos de las contraseñas que hemos puesto en muchos sitios, porque ya en la mayoría de los sitios nos están exigiendo, pues siempre darnos de alta, ¿no? Pues se ha popularizado ya hasta un nivel muy común, ¿no? El e-commerce, y cada vez que queremos hacer una sola compra en un sitio, porque no vamos a comprar recurrentemente, ya nos obligan a darnos de alta, a introducir una contraseña. Quizás también, no sé si esto os pide una reflexión sobre esta cuestión, ¿no? Que siempre nos están pidiendo darnos de alta en los sitios, aunque sea una pequeña transacción, comprar una entrada de cine, reservar un asiento gratis en una acción del ayuntamiento, yo qué sé, a través de una empresa de tickets, o comprarse unas zapatillas, ¿no? Y para todo nos piden una contraseña única, ¿no? Es cierto que ya, pues, muchos de los proveedores de correo ya tienen, pues, estos servicios, ¿no? de contraseñas robustas e individuales, pero no todo el mundo está familiarizado con esto. Es un poco también el entorno en el que estamos, ¿no? ¿Nos parece, Mónica? Muy, muy buena reflexión y es algo que yo también he pensado muchas veces, como bien dices, ¿no? Para cualquier trámite online, por pequeño que sea, hay que crear un usuario y contraseña y así es normal que acabemos con cientos de usuarios y de contraseñas, ¿no? Es verdad que tenemos aplicaciones muy útiles y que las vamos a recomendar siempre, ¿no? Como son los gestores de contraseñas, pero es cierto que eso es útil para los servicios, para las aplicaciones, que tiene sentido que tengan un usuario y contraseña porque vamos a acceder a menudo y porque a lo mejor hay datos sensibles almacenados dentro de esa aplicación o de ese servicio, ¿no? Pero realmente sí que es una reflexión interesante que poco a poco se vaya reduciendo y que no sea necesario hacer ese registro, ¿no? Es cierto que hasta ahora pues se hacía sobre todo con motivos de marketing para poder recabar datos, pero bueno, es algo que desde luego sería interesante poder reducirlo, aunque yo muchas veces recomiendo que si es algo que no tiene mucho sentido y que no vas a usar con el tiempo, utiliza una dirección de correo electrónico temporal, que con poner en Google dirección de correo electrónico temporal o email temporal aparecen muchísimos servicios que te permite usar una dirección de correo electrónico que se genera aleatoriamente, automáticamente, y te permite también recibir esos mensajes de correo electrónico. Algunos servicios permiten durante 5 minutos, otros 10 y otros incluso varios días. Y luego esa dirección de correo electrónico se va a eliminar, esos correos electrónicos se van a eliminar del servidor, pero durante el tiempo que lo has necesitado para acceder a ese servicio o a ese sorteo o lo que sea, esos 5 o 10 minutos has tenido ese email. Oye, pues me encanta, sinceramente. Así que tomad buena nota porque hay muchos servicios para facilitar, pues, no solo la gestión de tus propias compras, no solo cuántos correos tienes y dónde los has puesto, que luego hablamos de dónde está tu identidad digital y de, coño, está esparcida por todo el mundo. Bueno, pues yo creo que Mónica nos ha dado una buenísima solución, que es la que, como decimos, forma parte también de la necesidad de cultura ciberseguridad de altas esferas, pero también de nivel usuario, que es lo que hacemos en nuestro espacio Seguro Panda. Venga, nosotros vamos a hacer una breve pausa y enseguida seguimos saludando a los amigos del programa en este Cyber After Work. Venga, no os vayáis, hasta ahora.
Bueno, seguimos en el Cyber After Work y como decíamos, se suman más amigos a este programa que están ahora mismo volando. Este es el primer programa de radio que hace con invitados que están volando en este momento, llegando a Panamá. Bueno, pues el tercer pasajero de ese avión es nuestro querido Luis Fernández, es editor de la revista SIG, la revista decana en información sobre seguridad de la información, sobre ciberseguridad de nuestro país, y siempre es un gusto escucharle. Luis, te iba a decir, ¿qué tal el vuelo? No, ya hemos explicado que este es un programa en diferido, pero que os pilla a todos de camino a Panamá, por eso hemos tenido que hacerlo un poquito antes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal va todo? Bueno, un gran saludo a todo el equipo en la emisora y un gran saludo también a toda vuestra audiencia. Y es un placer y una deferencia que hayáis tenido a bien pues también contar con SIC. Oye, Luis, muchísimas gracias. Gracias a ti, como siempre, por un poco ponernos al corriente de por dónde van las cosas, ¿no? Porque muchas veces quizás estamos mirando hacia un sitio y vosotros, como expertos, veteranos que sois, estáis mirando hacia otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, han pasado muchas cosas. Ha pasado hasta casi un amago de ciberapagón, pero no, ya no ha sido ciberapagón, pero se dijo. Y además elogiamos mucho lo que se haya producido, pero sí que la gente empezó a hablar de ciberseguridad de una manera muy natural. Yo creo que eso es un avance, ¿no?, como sociedad, pero ¿hacia dónde tenemos que mirar? Luis, ¿hacia dónde está mirando la revista SIC? Estupenda pregunta la que me formulas. La verdad es que hay algunos términos españoles muy bonitos y uno de ellos es el de zahorí, que supongo que muy buena parte de la audiencia recordará que son esas personas con cualidades especiales que con un artefacto iban detectando la posibilidad de encontrar algo. Así que no sé si los zahoríes tecnológicos no han estado muy finos o no, pero en base al episodio que tú has mencionado de rescisión de capacidad energética, pues que nos ha hecho una enorme reflexión tanto popular como profesional. Yo tengo un personaje con un pelín irónico a través de la red social LinkedIn que me llama a mí mismo en AK Homo Previous, quizá con un poquito de Me unas gusta. lecturas de lo que tiene. Y en el último reflexión que hice al respecto de lo que has estado comentando, Eduardo, pues un título que era sabotaje y ciberataque con G. Es decir, hacer una mezcolanza de las dos cosas, porque por un lado parece ser todos los indicios que de ninguna de las maneras lo hubo, pero por otras se estuvieron mezclando por otro tipo de enfoques, pues estas dos capacidades. Así que un poco en resumen, a mí me gustaría acabar de tomármelo en lo positivo, de que ha supuesto un catalizador de reflexión social de cuán todavía seguimos siendo tan frágiles, porque además del episodio de hace unos meses de Microsoft con la actualización errónea del suministro de la tecnología de ciberseguridad, hemos vuelto a descubrir que esto no está bien armado y hay que volver a mirarnos y de manera muy pormenorizada intentar esa palabreja que ahora está muy manoseada, pues que sí cobre sentido, que es la resiliencia y de paso la ciberresiliencia. Muy interesante lo que apunta Luis, ¿verdad, Pablo, Mónica? Que yo creo que lo importante, ¿no?, de que se convierte en el mundo de la ciberseguridad es saber cómo levantarse, ¿no?, de las circunstancias adversas que te puede provocar, pues en este caso, una caída del sistema o bien la paralización, ¿no?, mediante un ciberataque de la operatividad digital a la que está ya conectado todo el mundo, ¿no? Resiliencia y ciberresiliencia. ¿Qué más cuestiones le planteamos a Pablo? Mónica. Pues es importante también, bueno, Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo, que siempre es un gran placer y totalmente de acuerdo, ¿no? Al final, cómo nos levantamos, cómo nos recuperamos esa resiliencia, hay que entrenarla, ¿no? Como solemos decir siempre. Y hemos estado hablando en el programa durante las últimas semanas, ¿no?, a raíz un poco de este tema de la necesidad de protección de infraestructuras críticas, de servicios esenciales y de empresas estratégicas también, ¿no? Las que protegen y cómo protegerlas, que de hecho son uno de los temas que vais a tratar en estas jornadas STIC, en la mesa redonda, en la sesión que vas a moderar y que adelanto que va a ser interesantísima. ¿Cómo tenemos que enfocar o cómo crees que se está enfocando esa ciberseguridad en las empresas estratégicas, en las españolas en concreto y en Iberoamérica también? ¿Qué retos y qué similitudes hay, Luis?
Muchas gracias, encantado, Mónica, gracias por la pregunta. Pues efectivamente, las nuevas jornadas de la iniciativa por parte de STIC en nuestros países compañeros en Iberoamérica pretende que haya una fluidez recíproca de intercambio de información que, por un lado, en lo que nosotros desde nuestro país modestamente podamos trasladarles, ellos les sirva para, de alguna manera, y no son van un pelín más rezagados en estos temas, pues den saltos un poco más acelerados aprovechando el saber hacer de nuestras compañías. Ese es uno de los propósitos por los cuales desde SIC propusimos que CCN celebrara esta sesión, este panel que has mencionado, Mónica, que efectivamente voy a literalmente decir el título, que es la ciberseguridad en las empresas estratégicas españolas. Buen gobierno y garantía para los mercados. Yo creo que la tesitura precisamente de hablar, por un lado, de que en nuestro país disponemos de multinacionales españolas con operatividad transnacional muy, muy prestigiosa en muchos frentes y efectivamente da la casualidad que muchas de ellas se circunscriben al área de clasificada de estratégicas, ¿no? Por su condición de energéticas, de infraestructuras, etcétera. Así que media docena de ellas van a tomar parte en esta sesión y bueno, pues puedo mencionar muchas de ellas como puedan ser Airbus, como puede ser Renfe, Ineco, como puede ser Repsol y además con unas ópticas muy diferentes porque en algunos casos hay el responsable de inteligencia y ciberinteligencia, en otras es el CISO, en otras son la seguridad genérica bien entendida como de manera integral. Y entonces aquí va a haber, creo que una transmisión de conocimientos muy importante que además se va a sumar a los recientes incidentes que efectivamente habéis mencionado en nuestro país, que hemos descubierto esa fragilidad que sumado al carácter estratégico que ya venía derivado de nuestras regulaciones europeas que estamos en tránsito de absorber y hacer la digestión de la NIS 2 principalmente, pues van a conformar creo que un panel muy interesante porque las empresas que se van abriendo paso de manera pionera puedan transmitir esas experiencias que en cascada vayan descendiendo a otras que comienzan a asumir y en el caso de Iberoamérica y el resto de nuestros países compañeros, pues puedan seguir descubriendo el buen hacer tanto de la ciberseguridad pública española como las entidades convocantes, como también las grandes empresas españolas que tenemos unas cuantas y eso hay que estar muy orgulloso de ellas. Pablo. Bueno, ya continuando por esta línea, que estoy muy de acuerdo con lo que dice Luis, que hay que estar muy orgulloso tanto de las empresas y cómo en determinados escenarios nos hemos visto que igual nos hemos visto un poco las costuras de nuestro propio sociedad y la dependencia que tenemos de la tecnología. Y a esto, sumándole un factor más, que es todo ese dinero, presupuesto, etcétera, que se está hablando en la parte de defensa y que yo creo que tiene a muchas empresas ciber un poquito alteradas o están todas muy buscando qué es lo que hay. Eh, ¿Cómo ves la parte, evidentemente tenemos grandes multinacionales, pero cómo ves la parte de tecnología y de productos españoles en la parte de ciberseguridad? Porque yo creo que todo el mundo tira mucho por soluciones israelíes americanas, pero al final esa parte europea, que siempre hemos hablado de crear tecnología europea y tener dependencia tecnológica cero, pues no sé si se está llegando a cumplir. ¿Cómo lo estás viendo tú? Hola Pablo, encantado, muchas gracias. Pues efectivamente estamos en una tesitura muy especial por la era Trump y que está definiéndose un nuevo planteamiento de reconsideración de uno mismo y de lo que es y de lo que quiere llegar a ser. Y en el mundo tecnológico, pues todas estas palabras y términos que recurrentes en los últimos años de soberanía tecnológica, etcétera, pues se está aflorando ya un convencimiento muy decidido de que al menos en la medida que esté en nuestras manos tenemos que orientarnos hacia ahí. Eso en cascada ha obligado a esta inversión en defensa. Luego sabéis que tiene derivadas de terminologías que a algunos les agradan más o no, como el rearme, etcétera. Pero sí es cierto que Europa, como nuestro propio modelo de defensa del ciudadano,
pues tiene una parcela muy importante de la parte de privacidad de contenerla, y esto está viendo altas tensiones ahora. Por ejemplo, ayer mismo sigue profundizándose en la derivada de, de la grosería, de golpeando la confidencialidad en las multinacionales, como por ejemplo TikTok, que amenaza desde Europa volver a ponerle otra sanción. Con lo cual, insistiendo en lo que os decía, todos queremos volver a reflexionar y empezar a asumir ya de verdad que está bien que preservemos identidades específicas en algunas áreas, pero en otras tenemos que hermanarnos más, y una de las áreas claramente es la tecnológica en todos los frentes. Uno de ellos, descendiendo en defensa, nos vamos encontrando con ese término que antaño era muy tímido, era la ciberdefensa, porque los señores de los ámbitos bélicos se desenvolvían en sus 4 dimensiones clásicas, incluida la satelital, que se acaba de revalorizar, por cierto, con todas las amenazas que sobrevienen de la eclosión cuantitativa brutal de satélites por parte de Amazon, de Starlink y, por supuesto, de los otros bandos. Pero también se ha, digamos, disparado la percepción de que una de las ramas más cruciales es la de la ciberdefensa. ¿Por qué? Porque además de per se por sí misma ir adquiriendo importancia, resulta que el resto de las 4, que antaño quizá por ondas, digamos, más clásicas se iban desenvolviendo, resulta que ahora son cada vez más dependientes de los escenarios, de las oportunidades de conexión y comunicación que se las da las TI evolucionadas con las telecomunicaciones. Con lo cual, el concepto de ciberdefensa se ha engrosado mucho, y dentro de la ciberdefensa está la ciberseguridad. Entonces, el doble uso de tecnologías para enfoque bélico y enfoque civil se está revalorizando mucho. Podrá haber más adaptaciones, y por otro lado, la agilidad que por un lado en innovación tiene el mundo privado, por ejemplo, creando startups, etcétera, también está propiciando que se le eche un ojo en el mundo de defensa y descubran que también se pueden beneficiar de las aportaciones de empresas con mucha rapidez a la hora de idear soluciones que den respuesta a algunos de los retos que, por supuesto, como vamos embalados, pues tenemos que ir a toda velocidad preparando las soluciones para ello. Entonces, en resumen, lo que está sucediendo, creo, y se acaba de demostrar en Madrid con la Feria FENDEF, es que hay muchísimo más nexo de unión entre el mundo clásico de la ciberseguridad con el mundo de la ciberdefensa. Está habiendo una convulsión, y va a ser terrible en los próximos meses, de operaciones económicas, de adquisiciones de compañías. Por otro lado, Europa va a demandar grandes compañías que preserven compacidad al propio continente, con lo cual va a propiciar nuevas uniones de compañías gordas, clásicas, pero a la vez, y aquí es donde empiezo a dar un pelín de tirón de orejas, no se puede descuidar que en todos los países, incluyendo el nuestro, se atienda, se ayude, se les despeje el camino y se les ponga todos los máximos medios posibles para que las startups con ideas brillantes y con afincadas y con un modelo apegado al respeto a las características de Europa, tengan posibilidad de salir adelante. Pues eso es un poco, Luis, lo que venías a plantear, entre otras cosas, en el último número de la revista SIC, si no me equivoco, 164, abril, donde en su editorial abogabas por que cada vez son más los agentes, ¿no? que tienen algún tipo de responsabilidad en materia de ciberseguridad, de todo tipo, que vienen digamos, del viejo sistema, pero que necesariamente se han tenido que actualizar, y son muchos los que combinan públicos, privados, empresas jóvenes, empresas grandes, organismos, reguladores, y hacías una reivindicación, ¿no? De que todos tenían que trabajar de manera conjunta, ordenarse y no descuidar, ¿no? Pues un poco esa intermediación e interactuación que deben tener. ¿Cuáles un poquito tus temores que se reflejaban en ese editorial de la revista?
Pues recientemente estuve en un congreso muy interesante, territorial, vinculado con Andalucía, era la cuarta edición ya, y es una excelente toma de temperatura de qué se está haciendo, qué se puede hacer y hacia dónde se orienta. Entonces, por ejemplo, surgió la eclosión de intento de supervivencia de aglutinar el colectivo de empresas de Andalucía, ¿no? Con un clúster. Dijeron que había como 60. Me pareció una iniciativa estupenda y aunque va todavía despacio, de empezar a apoyarse y de que haya una interlocución buena con el aspecto público, pero sin dejar de sí, que estén maniatadas en la iniciativa rápida privada. Pero lo que más me gustó en ese congreso es que hubo un track, hubo una sesión con varias intervenciones, incluido de españoles que estaban en la OTAN, y fue dedicada globalmente a intentar explicar cuáles son las vías en que las empresas que inician y con ideas buenas puedan obtener vías de financiación para salir adelante. Entonces estuvieron contando desde estas que acabo de mencionar, la cantidad de millones elevadísima en innovación y más de que pide la OTAN, pero claro, también tiene unas exigencias tremendas. También se estuvo contando las posibilidades en tanto de delegación por parte de INCIBE de los esfuerzos europeos y luego de varias empresas, incluso una que me gustó mucho y que, no que desconocía, que simplemente su objetivo era hacer la parte burocrática para que las empresas pequeñitas, que lo que tenían era una I+D, brillantez y falta de recursos, pudieran salir adelante en este entramado tan difícil, burocrático, que eso es uno de los males de Europa y de nuestro país, por las cuales la falta de agilidad y de apoyo está impidiendo que cuaje y que se animen mucho más el conjunto de empresas nacientes a que tengan recorrido. Y de hecho ya termino, justo en el número que estás comentando, Eduardo, hemos abierto una nueva sección en la Mm. revista que se llama Pido la palabra, en que damos voz a empresas pequeñas, iniciantes en sus primeros estadios, en los que cuentan en, digamos, 2/3 del contenido del espacio asignado, qué problemas se encuentran ellos, están encontrándose en el día a día para salir adelante por parte de cómo les gustaría que fueran apoyadas, qué no les gustaría que está viendo ahora y luego, por supuesto, el foco de a qué se dedican, ¿no? Y ahora en esta próxima edición que sale en unos días, pues vuelve a haber nuevas empresas que creo que en España hay que darles oportunidad y serán magníficas Oye, con me este apoyo. encanta. Pero creo que hay que seguir todavía mirándonos el ombligo y decir, no puedo tardar tanto en que esto cobre forma porque es un mal quizá excesivo de nuestro continente. Oye, me encanta, ¿eh? La ventana que habéis abierto y sobre todo las experiencias oye, un día de estos nos encantará poder replicar o dar altavoz, porque, ¿verdad, Pablo, que siempre habíamos dicho, y especialmente este año, ¿no? 2025, que también tenemos que empezar a pensar en materia empresarial, ¿no? Por supuesto, hablar de, pues, oye, regulación, hablar de estrategias, estructuras, amenazas, tendencias, talento, pero si no subyace una gran industria o un gran tejido empresarial en materia de ciberseguridad, primero, nos estamos perdiendo una oportunidad. Segundo, no estamos enfocando bien el, el gran desafío de la ciber, porque no solo es formar a, vamos a ponerlo entre comillas, soldados que combatan contra la ciberseguridad, sino crear un auténtico ecosistema de conocimiento y ese se genera pues en la industria. Pablo, última reflexión a propósito de lo que decía Luis. Mm. No, muy agradecido además, Luis, de esa ventana, que además hemos tenido la suerte nosotros en Papasec de poder participar en esa ventana y dar un poco nuestra opinión pues, oye, compartir cómo esas dificultades de arrancar un negocio, las trabas burocráticas, los plazos, todas esas cosas que te hacen incluso pues que lo primero que te den siempre sea un préstamo y no una ayuda como tal. O sea, esas empresas lo que necesitan al inicio es una ayuda. Cuando ya hayan pasado esa primera fase y ya estén haciendo ventas, por supuesto que pueden ir hacia préstamos, pero no me puedes decir que lo primero que tienes es un préstamo, porque al final estás hipotecando a estas startups y las estás metiendo
un coste que igual no les permite terminar de vivir, pero en este sentido, muy, muy, muy contento y muy agradecido también a la revista SIC ese apoyo que hace y que da a las empresas españolas para, joder, para ver si nos leen y nos hacen un poquito de caso. Nos hagan un Yo, poquito de caso, hombre. y nada, pues por continuar un poco con Luis. Bueno, continuar para decirle adiós y decirle adiós a todos nuestros oyentes, que se nos ha ido el programa, como quien dice, ya de hora. Pues lo dicho, agradecerle mucho la participación, como siempre, y que esté siempre tan dispuesto a colaborar con nosotros. Pues Luis, ahí Es queda un honor dicho. para nosotros. Y Eduardo y el resto de team, Pablo y Mónica, estáis haciendo una tarea maravillosa y no hay que bajarse del carro porque alguna vez nos escucharán, os escucharán y esto empezará a coger carrerilla. Luis Fernández es editor de la revista SIC, que junto a Pepe de la Peña como director, pues como decimos, han marcado una senda de información, análisis, reflexión y, por supuesto, reflexión crítica, ¿no?, que es muy necesaria sobre cómo está ahora mismo el mundo de la ciberseguridad, que ya hemos visto que es probablemente uno de los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta como sociedad y también como Estado-Gobierno a la hora de gestionar personas. Luis, lo dicho, muchísimas gracias, que terminéis bien el vuelo, porque también se lo deseo a Pablo y a Mónica, que lleguéis bien a Panamá, que nos lo contéis cuando volváis y que nada, que os traigáis muchas experiencias y sobre todo reflexiones y pistas que compartáis con los oyentes del Cyber After Work. Pablo, Mónica, Luis, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Eso está hecho. Hasta la próxima. Adiós, A ti chicos, siempre, Edu. buen viaje, chao, chao, chao.